básicamente están en los diagnósticos y en los tratamientos. Ahí uno puede ver dónde está, digamos, el mayor taco que se ha producido en términos de estas garantías retrasadas, diagnóstico y tratamiento. Parte de ello es la atención primaria, parte de ello son secundarias. Este es el cuadro general que tenemos entonces de garantías retrasadas, pero quiero ponerlo en contexto para entender algunas cosas. Lo primero, este es el promedio de días de espera de las garantías retrasadas que se ven en cada mes. Tengo aquí un cuadro que va desde enero del 2014 hasta agosto del 2020. Si bien tenemos un máximo importante de garantías retrasadas, el tiempo que han estado retrasadas es al mes de agosto 73 días. Nosotros habíamos llegado también a un mínimo histórico de casi 40 días en marzo de este año. Sin embargo, ahora tenemos cerca de 70. Pero en términos de tiempo, también hemos tenido otros años en los cuales ha habido una cantidad importante de días de rechazo. Ustedes lo pueden ver ahí, algunos piques el año 2015, otros el 2017. Y el promedio que llevamos en el mes de, digamos, durante el año 2020 es un poquito superior al promedio de días de rechazo que tuvimos en el 2019, pero es inferior todavía a todo el resto de los años. Entonces, por ahora todavía no es una situación, digamos, que si bien es importante, no es una situación muy ajena a lo que hemos tenido siempre en términos de días. Lo importante sí es la cantidad, que la cantidad es importante respecto a lo que hemos tenido anteriormente, digamos, ¿no? Y hay otra cosa que es preocupante, que se refleja acá. Esta es la comparación mensual de garantías de oportunidad iniciadas, es decir, cuántas personas concurren a un lugar, a su atención primaria, como para comenzar de alguna forma y diagnosticarse o hacer el tamizaje para de alguna forma comenzar la garantía a operar. Y lo que nos ha ocurrido es que ya sea porque, como decía hace un rato atrás, las limitaciones de desplazamiento, por la alerta sanitaria que se han introducido en estos meses, o también por las reacciones de temor natural de la población a contagiarse, bueno, ha habido mucho menos concurrencia en términos de aperturas también de casos, digamos, no van a los centros de salud, no van a la atención primaria, y eso hace que se aperturen mucho menos casos. Cuando uno lo compara con el año anterior, con el año 2019, hay casi un 50% menos de apertura de casos. El año 2020, en esta situación, de hecho, hemos digamos, visto aquí esa disminución en los meses más fuertes de la pandemia, que fueron abril, mayo, junio, y se ha visto que está recuperándose un poco en estos últimos meses, y ya les hablaré respecto a lo que esperamos más adelante. Pero más allá de eso, quiero comentar otra cifra que es relevante. El sistema normalmente se hace cargo de alrededor en época normal, por ejemplo el año 2019, de alrededor de 360.000 garantías GES o problemas de salud que resuelve. Y también esos 360.000 son más o menos lo que se crean todos los meses en un mes normal, de un año normal. Ahora nosotros hemos podido tener un promedio durante este año de atenciones de un poquito menos de 200.000. Es decir, el sistema hoy día ha podido solucionar alrededor de 200.000 casos mensuales, pero en promedio, pero ustedes ven de que en los meses de pandemia ese nivel ha bajado a 100.000 o 150.000. Ahora, cuando uno mira en contexto, decíamos hace un rato atrás, tenemos casi 70.000 garantías retrasadas. Si estuviéramos en un año normal, eso significa más o menos una semana de actividad del sistema, entre atención primaria y secundaria y terciaria. Porque si pueden resolver 360.000 casos al mes, bueno, 70.000 casos podrían resolverse en una semana más o menos, ¿no? Ese es el nivel. O sea, yo creo que esto, retomando la actividad, podríamos de alguna forma hacernos cargo de ella de una forma relativamente
razonable. ¿Ah? Pero tenemos un stock de gente que no ha venido, ¿ah? Que es lo que uno está viendo aquí en esta curva roja, de personas que tienen de todas formas un problema de salud, pero que no se han acercado para aperturar su caso, y por lo tanto en algún minuto cuando esto comience a normalizarse, probablemente vamos a recibir ese stock y ahí va a ser más difícil porque vamos a tener que hacerle frente no solo a las 70.000 que están retrasadas hoy día, sino que a toda esa diferencia de casos no creados que vamos a tener de aquí en adelante con la gente llegando. Otro tema que nosotros hacemos para resolver esto es la derivación a un segundo prestador cuando no se puede resolver por algún motivo dentro del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Recordemos de que para resolver las garantías GES, FONASA tiene como actor principal y prioritario los servicios de salud y la atención primaria. Por lo tanto, son ahí donde se resuelve casi todas las garantías GES. Ellos son nuestro, por decir así, prestador preferente y casi único en esto. Ahora, cuando ellos no pueden hacerlo, nos solicitan los mismos directores de servicio el poder derivarlo. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en este tiempo? Hemos tratado de mirar, y les comentaré respecto a lo que hemos hecho, por ejemplo, en cáncer, todas aquellas que son solicitudes reclamadas, también algunas rechazadas con una prioridad sanitaria, y también todo lo que es cáncer, y hemos tratado de derivarlo en la medida que tengamos opciones para derivar. Porque el problema es que la capacidad y la atención en el sector público no es solo del sector público, sino que también el sector privado, donde tenemos que derivar estos segundos prestadores, han tenido los mismos problemas y por lo tanto también ha habido una situación en la cual ellos no han podido resolver porque no hay capacidad ni en el sector privado ni en el público para resolver en un minuto en que han estado preocupados de la pandemia. Eso se ve básicamente, por ejemplo, en el mes de abril y mayo, muy fuertemente. Hemos visto que las derivaciones respecto al año anterior en los siguientes meses se ha logrado relativamente normalizar respecto a lo que hacemos normalmente en términos de derivaciones. Ahora, ¿cómo estamos haciendo esas derivaciones? Con trabajos selectivos y priorizando la prioridad sanitaria que requieren esos problemas de salud. En primer lugar, a partir de mayo, creamos FONASA junto con el MinSal, un departamento de manejo integral del cáncer y otros tumores. Entonces, se creó ahí una comisión especial para poder, de alguna forma, con este grupo de priorización oncológica, tratar de centralizadamente buscar todos los casos que tuviésemos y proactivamente los casos que tuviésemos que creíamos que requerían una atención urgente o necesaria y los empezamos a priorizar. Entonces, entre otras cosas, buscando dentro del sistema de salud qué capacidad había para resolver esos problemas y, si no, derivarlo a un segundo prestador, pero siempre teniendo en consideración la prioridad sanitaria. Por otro lado, debo comentar también que en el caso de la Fundación Arturo López Pérez, ellos nos hicieron una donación de 1.000 millones de pesos, que a partir de junio hicimos el convenio para tratar casos no GES de cáncer, ¿no? Y eso ya lo estamos tratando. También hicimos ahí un sistema de priorización a través con postulaciones de parte de todos los servicios del país para que pudiésemos utilizar estas atenciones que este prestador nos donó durante este tiempo. Así que también tenemos eso y es lo que hemos estado haciendo con los pacientes con cáncer. Por otro lado, es muy importante el que los servicios de salud, en la medida en que la pandemia nos permitan y que las situaciones en cada región y provincia o comuna nos permita, se pueda reactivar su capacidad de acción. Para eso, la Subsecretaría de Redes Asistenciales envió estos oficios ordinarios a los directores de los servicios de salud, por ejemplo, el 4 de agosto, en la cual hablaba del uso de tecnologías de información y comunicación en el ámbito de la salud para reactivar todo lo que se pudiese hacer a través de telemedicina, teleasistencia, etc.
En otro oficio ordinario, el 10 de agosto, también le envió orientaciones para la recuperación de la actividad asistencial. Con esto lo que quiero mostrarles es que en realidad recién ahora que estamos viendo, en el mes pasado, que empezamos a ver un poco más de respiro en la pandemia en algunos lugares, se empezó a instruir a los distintos servicios de salud para que ellos comenzaran a reactivar las redes y por lo tanto comenzáramos a retomar la actividad en todos esos lados. Por último, hay otro ordinario ya del 3 de septiembre en la cual se envía orientaciones para actividades en la atención primaria en el contexto COVID para poder también reactivar todo lo que es la atención primaria dentro de este contexto y que pudieran entonces comenzar a hacer algún tipo de atención ya en forma más decidida en casos no COVID, digamos. Como conclusión, yo creo que nosotros teníamos una serie de prioridades durante este año y que lo habíamos explicado en distintas instancias, entre otras cosas, cuando presentamos el presupuesto del año. Esas prioridades tenían que ver con aumentar la eficiencia en los servicios de salud, había una cantidad de recursos para la APS que se había aumentado, que no habíamos visto en los últimos 15 años. El per cápita aumentó mucho, un 11%. Entonces estábamos preparados para producir y tratar de resolver situaciones con una promesa de tratar de que nadie esperara más de 2 años, por ejemplo, en garantías no GES, que las garantías GES que la habíamos llevado a un mínimo, nosotros pensábamos que podíamos seguir disminuyéndola a ese mínimo de garantías rechazadas. Pero la pandemia, eso se vio reflejado, de hecho, en enero y febrero, donde hubo aumento de producción en muchos lugares. Y resulta de que llegó la pandemia en marzo, hubo una concentración en tratar de hacerle frente a ella, y por ahí comenzó a hacer también un trabajo colaborativo entre todas las instituciones de salud para poder hacerle frente. De aquí en adelante, lo que nos va a pasar es que vamos a ver este aumento de garantía de oportunidad rechazada, que yo les digo, si bien son altas para lo que teníamos, para lo que resuelve el sistema generalmente es algo abordable desde mi perspectiva. Pero por otro lado, tenemos una disminución de la activación o creación de casos, y eso sí es más complejo, porque si el 50%, por decir así, de los casos que no nos llegaron, nos llegan en un mes, ahí la capacidad del sistema no da abasto. Entonces, con todo eso va a sumar un aumento de demanda relevante. Yo creo que aquí tenemos que ser bien responsables en términos de entender ese nivel de demanda, cuánto podría ser y de qué forma podríamos solucionarlo. Esto no es un desafío que todos, siento yo, debemos tener en claridad de que vamos a tener que priorizar sanitariamente algunas situaciones. No va a ser un tiempo normal el tiempo que vamos a tener el próximo año. Probablemente la pandemia se va a convertir en una endemia, vamos a seguir teniéndola presente. Y por ello vamos a tener que tener un sistema de salud que le haga frente a rebrotes, por ejemplo, a situaciones de endemia, junto con solucionar los problemas. Eso significa que las expectativas respecto al sistema de resolviendo problemas de este tipo tienen que de alguna forma enfrentarse a las capacidades que vamos a poder tener en los servicios de salud y también a, de alguna forma, la priorización sanitaria que vamos a tener que realizar efectivamente para ir resolviendo primero algunas cosas, luego el resto. Este es un trabajo de mediano, largo plazo, no vamos a poder resolverlo en un año probablemente. Y tenemos que preparar a la red y a nuestros beneficiarios en una forma nueva de atención. Yo creo que vamos a tener que innovar mucho. Quizás la telemedicina nos va a poder ayudar en ese sentido. En esto hemos aprendido harto respecto a eso durante este año y creo que va a ser una herramienta que vamos a tener que utilizar para poder resolver más rápidamente algunos casos, sobre todo en términos de diagnóstico y tamizaje. Así que ese tipo de situaciones vamos a tener que verlo. El día de mañana, siento yo, vamos a necesitar la ayuda de todos, Presidenta, para poder hacerle frente a lo que vamos a tener. Y sobre todo esa comisión que siempre ha aportado mucho y que saben perfectamente cuál es la situación. Entonces, de alguna forma, dentro
no es solo un tema de recursos, recursos económicos, digamos, sino que también es un tema de recursos de personal, es también un tema de la capacidad instalada del país. La capacidad, aunque tuviésemos muchos recursos económicos, la capacidad instalada del país es finita, no es tremenda, pero tenemos algunas buenas noticias. Este año, como se complejizaron cerca de 1000 camas en todos los servicios de salud, atención secundaria y terciaria, el poder sostener una parte de ellos, por ejemplo, nos va a ayudar a solucionar problemas como los problemas de cirugías, que normalmente es algo que en los sistemas, en los servicios de salud, siempre teníamos una falta, una necesidad de aumentar la complejización de camas. Esta pandemia nos ha ayudado a hacerlo. Nosotros esperamos mantener una proporción adecuada de ello durante el próximo año, de forma tal de que vamos a tener más capacidad para resolver probablemente ahí esa situación. Entonces, creo yo que hay algunas buenas noticias en eso. También hay buenas noticias en términos de que aprendimos mucho, como decía hace un rato atrás, en términos de telemedicina, y eso también nos va a ayudar a que demos un salto en términos de la atención de este tipo de problemas. Con eso, Presidenta, quería yo hacer una breve descripción de este tema y, bueno, dar paso si tienen alguna pregunta, encantado de resolverla. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por la presentación. Le voy a dar la palabra en primer lugar al senador Quintero, que fue además quien solicitó que pudiéramos invitarte para conocer los datos. Senador Quintero. Gracias, Presidenta. Bueno, quiero saludar con mucho afecto al doctor Jaime Labarca, que lo veo por ahí, a Marcelo Mozo y, por supuesto, a Enrique Corsi. Nosotros en Chile estamos, nuestra, digamos, deporte favorito es la crítica, y a veces bastante negativa. Yo en esta oportunidad quiero destacar la labor de FONASA. Quiero destacar la labor que ha tenido durante la pandemia, y también quiero hacer extensivo estas felicitaciones a los funcionarios y funcionarias. Si bien los números en Chile no son buenos en cuanto a contagiados y fallecidos, la labor de FONASA, y algo explicó Marcelo Mozo, ha sido muy buena en cuanto a negociaciones con prestadores, gestión de casos, etcétera, etcétera. Yo creo que gracias a lo que ellos hicieron se evitó el dilema de la última cama. Y que yo hago un gran contrapunto con las ISAPRE, porque solo después de ser interpeladas por esta comisión, las ISAPRE accedieron a congelar las alzas de precio. Haciendo esta distinción, yo tengo algún par de preguntas, don Marcelo. Cuando usted habla de retrasadas, atenciones GES retrasadas, no estamos hablando de espera, ¿no es cierto? ¿De lista de espera o es lo mismo? Es lo mismo, senador. Lo que ocurre es que normalmente en las garantías GES se habla de garantías retrasadas y en lo que es no GES se habla de listas de espera. Entonces aquí hay garantías retrasadas, en no GES hay listas de espera. Ya, porque usted me hablaba de retrasadas. Claro. Usted me hablaba de retrasadas 70.000, porque mi consulta era cuántas están en lista de espera a la fecha. Eso, sí, es lo mismo. Y voy a terminar, son 3 o 4 horas. ¿Y cuántas? ¿Y en qué plazo cree usted que se podría normalizar la situación? La otra es, y usted lo habló y lo destacó muy bien recién, que con la ocasión de la pandemia se ha autorizado que se realicen atenciones a distancia o remotas. Digamos, todo lo que estaba asociado a esta pandemia. ¿Cuál ha sido la evaluación en este tema? ¿Usted cree que se podrá extender esta modalidad con el fin de tener mejor acceso de salud en general a localidades más apartadas o a personas con dificultades en su desplazamiento? Después la otra es que me surge de lo que usted nos comentó recién. ¿Se otorgarán facilidades a los cotizantes independientes de FONASA cuyos ingresos han disminuido durante esta crisis?
para que no vean perjudicada su protección de salud. Y la otra, en esta reintegrada que ha permitido que todo paciente beneficiario de FONASA que ingresa a un establecimiento privado en convenio con PESA o con COVID positivo, con o sin riesgo vital y que requiere hospitalización, ¿cómo ha funcionado ese sistema con el sector privado? ¿Cuál ha sido la reacción? Y una última pregunta que tiene que ver con mi región. Osorno sufrió digamos, un contagio masivo en el hospital de Osorno. Hubo una grave situación allí. ¿Ese brote está controlado y se han retomado las atenciones quirúrgicas? Porque allí fueron como 70, 80 entre profesionales y funcionarios los que estuvieron contagiados. Fue una grave situación que vivió el hospital. Y esto, yo diría, hasta tipo 10, 11, 12 de septiembre. ¿Cómo está esa situación? Gracias, don Marcelo. Senadora, ¿te quiere hacer uso de la palabra? Perdón, Presidenta, me entró un llamado entre medio, quizás lo contestaron y entonces pido disculpas. Yo entiendo que acá nosotros tenemos básicamente tres situaciones. Una son las garantías que están retrasadas, otras son las listas de espera y otras son las personas que no acudieron a tomarse un examen o que en el fondo debieran estar dentro de ya sea las garantías retrasadas o de la lista de espera y que actualmente no están porque no se acercaron a un centro de salud y por lo tanto no están contabilizadas. Mi consulta es, y quizás lo contestaron, es si es que eso tenemos alguna manera como de saber cuántos son, en el fondo, el número de personas que debieran acceder a alguna prestación, que no, si sabemos si son GES o son lista de espera, y ahí es la pregunta de cuánto tiempo y plata significa poder hacernos cargo de esa situación, atendiendo a que aún ni siquiera sabemos cuál puede ser hacia adelante y por cuánto tiempo la carga que va a tener nuestro sistema hospitalario, que era un poco la pregunta que hacía al principio la presidenta, que es la pregunta que nos tenemos que hacer por el presupuesto del próximo año. O sea, ¿cómo están pensando hacerse cargo de esa situación? Porque lo que vemos en otras partes del mundo, y me disculpo con mis colegas que saben más de este tema, pero lentamente voy a ir aprendiendo, lo que sucede finalmente es que terminan en algunas partes siendo las enfermedades no COVID más altas que las enfermedades COVID causadas por la pandemia del COVID. Es un trabalengua la cuestión, pero me imagino que me entienden a lo que me refiero. Y es ahí donde la pregunta es, bueno, ¿cómo están pensando un poco manejarlo? Quizás esto excede un poco a FONASA, porque esto tiene que ver con el manejo en general de la red. Y ahí yo no sé si se ha tenido una conversación con el Ministerio respecto a la red integrada de salud, si es que eso se va a mantener solo por el COVID o estamos pensando en algo que sea un poco más, que vaya un poco más allá, dado lo que vamos a vivir por no sé cuánto tiempo más y todas las personas que van a quedar con sus tratamientos retrasados o que ni siquiera se van a enterar quizás de que tienen alguna enfermedad que debiera haber sido tratada. Si pregunté algo que se había contestado anteriormente, me vuelvo a disculpar. Gracias, Está muy bien su consulta, senadora. Senador Girardi. Hola, ¿cómo están? Saludar a todos los invitados, a Marcelo. Mira, yo creo que nosotros deberíamos actuar donde tenemos posibilidad de hacerlo y de hecho creo que toda esta discusión es
un diagnóstico que ya conocemos, que ya sabemos, y el problema es cómo esta comisión ayuda a resolverlo. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley FONASA que el gobierno Jaime se comprometió a entrar a través del Senado, entonces no sigamos dilatando, porque hoy día el chasis que tenemos de salud pública no tiene ninguna capacidad ni hacerse cargo de las patologías antes de la crisis de esta pandemia, ni lo va a poder hacer después. Y aquí hay un problema estructural, hay un problema de un Estado totalmente anacrónico y obsoleto para enfrentar los problemas de salud. El mismo Estado que tenemos hace, no sé, hace 40 años, y a lo mejor hace 40 años estas políticas eran eficaces y eficientes, pero hoy día en un mundo donde tenemos fenómenos que son mucho más complejos, donde la carga de enfermedades está dada por estilos de vida, por enfermedades que son evitables, que son prevenibles, que son las crónicas no transmisibles, donde tenemos los peores índices, así como Chile. Y eso es importante insistirlo. Tuvo un modelo exitoso para, fue diseñado para enfrentar las enfermedades del siglo XX, las infectocontagiosas, y finalmente se quedó dormido en los laureles y no tiene un chasis ni política para enfrentar las enfermedades del siglo XXI. Y de hecho, si uno mira, los indicadores del siglo XX somos muy exitosos. Atención profesional del parto, muerte materna, desnutrición, todo lo que quieran. Pero si uno mira la constelación que van a identificar desde el punto de vista de la salud pública, las enfermedades del siglo XXI, somos un país que está fracasando totalmente. Estamos entre los primeros del mundo en tasas de obesidad infantil, de riesgo cardiovascular, de fumadores, de consumidores de alcohol, etcétera, y de cáncer, etcétera. O sea, yo creo que aquí hay que hacer un rediseño integral primero de cómo se aborda esto, cómo se aborda la integralidad de estos procesos y entender que las crisis ecológicas nos van a enfrentar a otra realidad. Entonces, si no avanzamos en una lógica de un seguro único universal de salud, si FONASA, lo que yo creo que Marcelo podría ayudar, nosotros creamos con Carolina y la Comisión de Futuro y Salud una comisión de expertos que lo hablamos con el ministro París para tratar de identificar una estrategia para resolver la brecha que tenemos de recursos humanos tanto en la atención primaria como en el sistema hospitalario. O sea, se pueden hacer muchos esfuerzos, se pueden hacer muchos diseños, pero no lo vamos a resolver comprándola privado, lo tenemos que resolver fortaleciendo el sistema público y en eso estamos de acuerdo. Ahora, ¿cuáles son las brechas? Saberla, ojalá hospital por hospital, región por región, consultorio por consultorio, tener una estrategia, yo diría, de siglo XXI para ver qué tipo de recursos humanos tenemos que formar. A veces no basta formar un cirujano, por ejemplo, para que se vaya a Aysén, porque si no tiene anestesista y si no tiene enfermera de pabellón, entonces hay que formar equipos de salud. No hay que formar solo especialistas, hay que formar ecosistemas que sean viables. Entonces, y lo mismo, si no aumentamos la capacidad resolutiva de una atención primaria que tiene cero capacidad resolutiva, integrando complejidad, llevando lo que hemos dicho muchas veces, pediatras de atención primaria, internistas de atención primaria, o sea, si no le damos un nuevo vuelco y si no incorporamos la medicina digital, que yo creo que es un esfuerzo que lo intentó hacer el ministro Santelice, que trajo como una propuesta, pero que quedó en el aire, porque Mañalich la desechó, la tiró al tarro a la basura. Bueno, el ministro París está pelado, apaga. El ministro París tiene hoy día un desafío de emergencia que es el COVID, pero si no articulamos esto, entonces yo lo que propongo es que si no hay aquí una reflexión primero, no podemos seguir haciendo lo mismo. O sea, hacer lo mismo, primero porque el presupuesto que tenemos es absolutamente insuficiente. Si seguimos manteniendo 3.1 del presupuesto como aporte fiscal a la salud, y si no pensamos de verdad cómo reorientamos, reflexionamos respecto a este nuevo, a un desafío que es una nueva era, y no incorporamos los aspectos tecnológicos, digitales, etcétera, etcétera, yo creo que es un drama, porque con los mismos instrumentos de ayer no lo vamos a resolver. Esos instrumentos están diseñados para un mundo epidemiológico que está dejando de existir, una realidad epidemiológica. Yo en eso pienso que es muy importante que FONASA ayude a esa reflexión. Y además, Marcelo, mira, estamos trabajando en un tema que es muy importante. Hay que arancelar todos los exámenes. Es muy injusto que las personas, dado que no tengan arancel FONASA,
las personas que, por ejemplo, están en ISAPRE tengan que seguir pagando costos que son inaceptables. Después, si tú comparas el costo de los aranceles FONASA que tienen los exámenes de todo tipo en imagenología y otros, y lo lleva a lo que están cobrando las clínicas privadas hoy día, no es tu tema, pero es vergonzoso. O sea, también tenemos que regular los sistemas para que... Entonces, aquí yo lo que digo, nuestro ecosistema está totalmente, vive una obsolescencia programada. Entonces, o nos ponemos en serio a reflexionar sobre él y a trabajar. Entonces, yo lo primero que diría, Carolina, no tiene ningún sentido seguir discutiendo sobre el diagnóstico si no somos capaces de, porque en eso yo creo que nos vamos a poner de acuerdo, de traer el proyecto de FONASA que está y tratar de avanzar algo que sea en eso y al mismo tiempo avanzar en el tema de ISAPRE. Para mí es mucho más importante el tema FONASA. Si finalmente ISAPRE atiende al 20% de los chilenos mayores ingresos que tienen menos carga de enfermedad, que tienen menos problemas, FONASA atiende al 80% que tiene la mayor carga de enfermedad y que tiene los menos capacidad y recursos para poder resolverlo. Sí, en eso acordamos al principio, Guido, que en la sesión de octubre vamos a invitar al ministro para dar cuenta de los resultados de la comisión técnica que se constituyó para retomar la discusión. Terminar ahora lo que nos queda de la sesión de septiembre, algunas mociones que tenemos pendientes y retomarlo en octubre. Eso fue parte de los acuerdos que tuvimos al principio de la sesión. Yo quiero sumarme a reconocer el trabajo de FONASA encabezado por Marcelo, porque cuando uno ve esta situación hubiera sido aún mucho más dramática de lo que es, o sea, es abordable, yo entiendo que eso es lo que nos transmite, pero eso es gracias a que se había hecho un súper buen trabajo previo. O sea, cuando uno ve el gráfico que nos mostraste de los días de espera en garantías que están retrasadas o listas de espera, y cómo se había disminuido notablemente, eso permitió efectivamente que el retraso no sea tanto y sea hoy día algo que podemos abordar. Yo quiero reconocer el trabajo ahí porque es en las mismas condiciones que hemos tenido siempre, sin cambios adicionales, y creo que eso es una mirada bien esperanzadora del rol de FONASA. Me gustaría plantear tres cosas. Primero, si nos pueden entregar los datos desagregados por región para ver la realidad territorial, porque uno anticipa que ahí deben haber diferencias, ¿no? Creo que es interesante para nosotros poder verlo. Lo segundo es que en la información de la ejecución presupuestaria, el último dato que tenemos, que yo creo que es a julio, era el 60% de ejecución, que está bastante adecuada, ahora es en condiciones distintas. Probablemente esa ejecución tiene que ver mucho más con el tema COVID también. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, o sea, están cubiertos o no los recursos para lo que viene? Entendiendo que tenemos que mantener COVID, que tenemos una ejecución presupuestaria que va en relación a lo que se esperaría, pero que esto va a requerir una inyección adicional. ¿Cómo se ve eso en lo que queda del año? Y lo tercero es, a partir de la experiencia de integración de la red pública-privada, que yo creo que es de las cosas que uno destaca en esta pandemia y que nos ha permitido efectivamente utilizar todas las capacidades en función de salvar vidas, que es lo que uno busca en salud. Cómo esa experiencia se mantiene justamente para esto, que va más allá de la lógica del segundo prestador. Yo valoro mucho lo que se está haciendo con la FALP, efectivamente, pero eso es una donación. ¿Qué mecanismos podemos utilizar hoy día o están pensando, ¿no es cierto?, desde FONASA para que esos aprendizajes nos ayuden a abordar otros problemas de salud que tenemos pendientes? Te dejamos la palabra, Marcelo, para hacerte cargo de todas las consultas y después poder pasar al segundo punto de la tabla. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias a las palabras también que me han brindado. Aprovecho de saludar al senador Girardi, que no lo había saludado antes, y al senador Chaguán, que veo que por ahí está también. A ver, lo primero, para aclarar algo, garantía rechazada en el lenguaje GES como listas de espera en el lenguaje no GES. Por lo tanto, es lo mismo. Cuando yo hablo de 70.000 garantías rechazadas, piensen ustedes como 70.000 personas en lista de espera. Es cuando se vence la garantía y no se ha ejecutado, ¿ah? Y por lo tanto quedan como en una lista de espera, pero que le llamamos técnicamente garantía rechazada. Así que es lo mismo. Lista de espera o garantía rechazada es exactamente lo mismo. Son 70.000 las que tenemos en este minuto. 70.000 es abordable. ¿Abordable en cuánto tiempo? En poco tiempo. Yo creo que en 6 meses perfectamente se puede abordar eso. ¿Por qué? Porque el sistema en términos normales produce 360.000 al mes
o sea, ejecuta 360.000 problemas de salud o garantías GES al mes. Y por lo tanto, 70.000 yo creo que es abordable. El punto no es ese, el punto que es más complicado son aquellas personas que no acudieron durante estos meses o no han acudido durante estos meses y que porque tienen un problema de salud que va a significar probablemente una garantía GES y resulta de que no han acudido y por lo tanto no sabemos cuántos son. Ahora, lo que sí podemos saber es que todos los años teníamos una creación de casos alrededor de 300 a 350.000 al mes y ahora tenemos menos de 200.000 en promedio. Entonces, ahí hay una diferencia, un espacio importante. Si ellos van a llegar todos en enero o van a llegar durante 2 años, no lo sé, y no lo puedo aventurar, pero sí lo que sé es que si llegaran todos en enero, el sistema no tiene capacidad para poder resolverlo en un año. Vamos a tener que esperar en función de eso cuántos años tendríamos que ver, y por eso creo yo de que de todas formas tenemos que instalar la discusión de la priorización sanitaria y revisar desde la priorización sanitaria qué vamos a abordar primero como país, todo responsablemente, decir vamos a tener que hacerle frente a esto primero y después a lo otro. Este es un problema mundial, se han escrito muchos reportajes, papers al respecto, hay mucho que se dejó hacer por la pandemia, que es esta especie de pandemia escondida, ¿no? Detrás del COVID viene lo no COVID. Y ahí vamos a tener que entre todos ponernos de acuerdo y priorizar y decir esto va a ser prioritario. Por ejemplo, a lo mejor una endoprótesis de cadera va a tener que esperar, aunque es dolorosa y es compleja, pero va a tener menos prioridad sanitaria que un cáncer, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vamos a tener que hacer. Y también siento yo que tenemos que innovar, en eso estoy muy de acuerdo con el senador Girardi. Nuestro sistema es un extraordinario sistema en términos curativos, diría yo. Es un sistema que para efectos de resolver problemas, cirugía, tiene una capacidad instalada importante. Pero en nuestro sistema, y por más recursos que le pongamos a eso, se le ha puesto todos los años, los distintos gobiernos lo han hecho, esto no es una cosa de ahora nomás. Siempre hemos crecido en términos del presupuesto de salud, en términos de, sobre todo, la atención secundaria y terciaria. Y le podemos poner mucho más plata, pero igual el problema que se nos avecina tiene que ver con un tema de, yo diría, factores sociales endémicos en la población, en todo lo que hablamos de calidad de vida, de hábitos, que nos va a producir una serie de problemas que al final no hay sistema que resista para poder hacerle frente a eso. Entonces el tema es cómo nos anticipamos a eso, tal como lo decía el senador Girardi, y en eso creo yo de que es importante darle una vuelta a todo lo que es el plan de salud familiar, por ejemplo, a todo lo que se hace en la APS, revisar, esto es una opinión personal, revisar lo que estamos haciendo ahí y de alguna forma mejorar ese tipo de cosas. Recordemos de que como sector salud, cada 10 años nos ponemos los objetivos sanitarios de la década, ¿no? Esto desde hace unas décadas lo estamos haciendo. Corresponde este año hacer los objetivos sanitarios para los próximos 10 años. Y eso lo hace la Subsecretaría de Salud Pública, con mucha gente que aporta y ayuda. Es el minuto de tomar eso, revisarlo y de alguna forma hacerle frente en términos de, bueno, ¿y cómo ante estos objetivos sanitarios, ante estos problemas que estamos visualizando para los próximos 10 años, cómo el sistema de salud se hace cargo de eso? Ahora, yo creo que en eso, el tema del proyecto de FONASA, yo lo he dicho en otras ocasiones, es un proyecto que está muy bien enfocado, siento yo, desde la perspectiva de tratar de darle fortaleza a un sistema que vaya a resolver los problemas. Por ejemplo, una de las cosas que me preguntaban aquí, Presidenta, usted, el senador Quintero, respecto a la red integrada. Bueno, nosotros creamos la red integrada, el Ministerio de Salud, a través de una resolución por la pandemia. Pero si hubiésemos tenido ese proyecto ya instalado, resulta de que no habría necesidad de eso porque la red integrada está ahí de alguna forma conformada. Hay una forma de conformarla, hay unos precios de cómo se puede contratar, etcétera, que no son muy distintos como lo hemos hecho con la red integrada hoy día. Y por lo tanto ese es el vivo ejemplo de cómo podría funcionar
en el mediano largo plazo una red integrada a través de ese proyecto. Yo creo que sí, concuerdo que hay que darle prioridad. Estamos esperando los resultados de esta comisión técnica y creo que de ahí en adelante, Presidenta, tenemos poco plazo para poder avanzar en ella y sería muy, muy bueno para el país, para las necesidades de las personas, enfocado en ello, que avanzáramos en eso. En términos de cosas que vamos a tener que hacer, tenemos que hacer cosas novedosas, innovadoras. Esto aprendimos respecto a telemedicina de alguna forma. Probablemente el hospital digital es un tema que hay que potenciarlo más aún. Y la telemedicina debe potenciarse más aún. Es una de las soluciones que nos ayuda a hacer prevención, además, que nos ayuda a llegar a lugares donde, lamentablemente, independiente que la formación de especialistas se nos quede corta en muchos lugares, es la forma de lograr mejor equidad, por ejemplo, regional. Porque en muchos lugares no vamos a poder tener especialistas y la telemedicina nos va a acercar a eso y esa es una solución importante. Lo que estamos pensando nosotros desde FONASA es que ya estamos trabajando, porque nosotros habíamos trabajado telemedicina y arancelamos en enero de este año, en el presupuesto de este año, 6 prestaciones para hacerlo a través de telemedicina. Por eso, esto nos permitió avanzar muy rápido cuando llegó la pandemia para lograr de que ya otras 50 partieran con atención remota. Tenemos que llegar a algo el día en que se termine la alerta sanitaria, a que eso permanezca en el tiempo de la mejor forma posible, porque hemos aprendido de eso y creo que tenemos que reforzarlo y reimpulsarlo. En términos de lo que preguntó el senador Quintero de los cotizantes independientes, recordemos que los cotizantes independientes, ellos una vez al año quedan estratificados en un tramo y que es cuando se produce su retención de impuestos y a partir de este año estamos con eso y por lo tanto ellos, independientes que no tengan ingresos o tengan ingresos, permanecen en ese mismo tramo durante todo un año. Ahora, si el día de mañana no tienen recursos, ellos automáticamente pueden pasar al tramo A. Y eso tampoco es problema de hacerlo. Así que yo en ese sentido sí me siento tranquilo, senador Quintero, de que cobertura por capacidad de pago de cotizaciones no vamos a tener respecto a las personas. Nos hemos preocupado y justamente uno de los temas de la red integrada ha sido el tema de que nadie por su capacidad de pago deje de tener la atención que necesitaba durante este COVID, sino que por su prioridad sanitaria y eso es lo que buscamos todos. En términos de las regiones, no tengo, senador Quintero, el caso de Osorno exactamente, pero lo voy a hacer llegar para responderle directamente respecto a la situación de contagio en los hospitales y cómo está allá. Y también con eso me engancho en lo que preguntó la senadora Goich respecto a los datos por región, que por supuesto lo podemos hacer llegar, porque claro que hay realidades distintas, por distintas razones, porque en algunos lugares han sido más golpeados que en otros, entonces en algunos lugares han podido resolver más que en otros lugares posiblemente por otras situaciones. El tema finalmente creo que finalmente otro de los temas importantes, solo señalarlo, recordemos de que el seguro catastrófico que esta comisión aprobó es algo que también tenemos pendiente de una votación en sala en un minuto y que si bien resuelve una parte que son los no-GES, cirugía, también va a ayudar en esta pandemia en los próximos años y es algo que podríamos volver a revisar para ver cómo hacer de que sea lo más efectivo posible en ese caso. Creo que para concluir, Presidenta, tenemos desafíos relevantes. Creo que con la buena intención de todos podemos sacarlo adelante, tengamos una mirada de Estado centrándonos en los pacientes y veamos, porque es importante que reformulemos nuestro sistema de salud en la medida en que podamos hacerlo para los próximos 10 años o 30 años que vamos a tener una realidad muy distinta a la que hemos tenido en el pasado y donde además pienso yo de que hoy en día ha demostrado en todo caso que para lo que se preparó y para la eficiencia que requeríamos sacó una muy buena nota, lo hizo muy bien y yo quiero en eso también hacerle extensivo
las felicitaciones a todos los funcionarios y funcionarias de salud, porque de verdad que lo han hecho muy bien. Cuando yo lo veo en la red integrada, alrededor del 90% se resolvió en el servicio del sistema público, y un 10% se resolvió más o menos en el sistema privado. Entonces, eso significa de que habló bien de todo, habló bien de la integración, y habló muy bien de nuestro sistema de salud, que respondió en la medida en que se le exigió fuertemente, y por lo tanto tenemos que prepararnos ahora para lo que viene. Con eso concluyo. Muchas gracias, Presidente. Gracias a ti, Marcelo, por la presentación. Senadora. Muy corto. Yo quisiera saber, en la estrategia que están siguiendo ahora, ¿cuál es la estrategia que le están mandando en el fondo a las personas? Y en eso nosotros también podemos ayudar. O sea, ¿cuál es el mensaje que nosotros le entregamos a las personas? Porque en su minuto el mensaje era no vaya. Y ahora la pregunta que uno se hace, ¿tiene sentido el no vaya? Porque en el fondo ya el sistema está un poco más descargado, y uno pudiera empezar a hacerse cargo de las listas de espera, de las cuales nos vamos a tener que empezar a hacer cargo con cada vez más fuerza el próximo año. Entonces, ¿qué están pensando ustedes ahí un poco en cuál es el mensaje que se le transmite a los pacientes, a los usuarios? Y si es que hay un cálculo, si lo dijeron, si hay un cálculo de lo que más o menos esto va a costar para el próximo año. Quizás estaba en la presentación. Sí, senador Quintero, para... Sí, una muy cortita. Sí, muy breve. ¿Los costos reales de las prestaciones FONASA están muy subvaloradas? Una pregunta que da para un análisis más subvalorada, completamente subvalorada. Claro. Ese es el problema. Sí, yo creo, sí, yo estoy preocupada para que podamos dejar espacio para el segundo punto de la tabla. Tenemos a Marcelo y a Jaime esperando. Sí, creo que hay una sesión que tenemos que hacer para ver el tema presupuestario en sí, ¿ya? Y yo les sugiero eso a los colegas, que podamos invitar a Marcelo para ver además cómo se proyecta el presupuesto. Yo creo que ya tienen noticias de la DIPRES sobre eso, entonces que podamos destinar una sesión al análisis del presupuesto del próximo año y cómo eso juega también con esto, con lo que se hace en los próximos meses. Le voy a dar la palabra a Marcelo para cerrar sobre la pregunta de la senadora. ¿Puede ser 30 segundos? 30 segundos, cronómetro. Senador. Sí, no, simplemente yo insistir en el punto que señalaba el senador Quintero. Nosotros hemos sido persistentes en pedir reiteradamente la codificación de FONASA automática respecto de los nuevos tratamientos. Esto es fundamental porque si queremos salir de las largas listas de espera, con tratamiento de vanguardia se requiere codificación automática, primero, y segundo, sincerar las cifras, porque acá tenemos un problema estructural del endeudamiento hospitalario, que la verdad es que el Estado se engaña a sí mismo. Entonces, ¿por qué no sincerar la cifra? Y a esto sí le requiere hacer un esfuerzo mayor. Yo sé que no depende del director de FONASA, pero algo podrá ayudar con mira al próximo presupuesto. Eso era, Presidenta. Gracias, senador, por los 30 segundos. Marcelo. Sí, gracias, Presidenta. Brevemente, en términos de las prestaciones hay que diferenciar entre lo que tenemos codificado en el arancel de libre elección y lo que tenemos para efectos de pagarle a los servicios de salud, en el fondo la atención secundaria y terciaria. En la parte de atención secundaria y terciaria, recuerden ustedes que este año se instaló en el presupuesto el sistema de pago vía GRD. Yo creo que ese sistema de pago, en términos de recoger el costo real, recoge bastante bien el costo real. Y no tenemos el problema que teníamos antes, de que se le pagaba una parte, etc. Otro tema distinto es que la ejecución de actividad de parte de los servicios de salud sea la necesaria como para pagar todo el financiamiento que requieren. Eso es otro tema. Pero un tema que, como dice la Presidenta, creo yo que podemos retomar en la discusión presupuestaria en su minuto. Y por último, respecto al tema de cuánto es lo que, digamos, va a costar esto, también es algo que creo yo, Presidenta, que deberíamos dejar para la discusión presupuestaria y revisar ahí lo que podemos y no podemos hacer en ese minuto. Lo que sí le puedo decir a la senadora von Baer es que ya desde hace, yo diría, cerca de un mes,
tanto el ministro como el subsecretario de redes han estado mencionando en sus puntos de prensa a las personas, y el mensaje es que en la medida en que las comunas ya están en cierta situación, digamos fase 2, fase 3, no de cuarentena, concurran a los centros de salud o llamen a los centros de salud para tratar de ir empezando a preocuparse de sus problemas de salud, porque claramente ahí tenemos un espacio donde no hemos tenido la concurrencia de las personas, y ahora que hemos instruido y se ha instruido desde el Ministerio la reapertura de la actividad en la medida de lo posible, que las personas, el mensaje es, cuando usted vea de que se empiezan a abrir los centros de los consultorios, se empiezan a abrir la actividad de cirugía en su hospital, lo van a estar llamando, concurra usted, llame y comience a ver, porque lo peor es un tratamiento que no ha ocurrido y que después cuando lo tomemos esté en una etapa en la cual es mucho más caro, es más complejo y tiene menos posibilidades de éxito. Muchas gracias a todos. Gracias, Marcelo. Te dejamos liberado y efectivamente el mensaje a la gente es que concurra, ¿no? A diferencia de lo que les dijimos al principio, que concurra con todas las medidas de resguardo y yo creo que básicamente a confiar también en el sistema de salud. Y yo comparto ahí el reconocimiento a lo que han hecho, a cómo estresado han podido responder con creces a pesar de las limitaciones de financiamiento y de muchas otras cosas. Gracias, Marcelo. Quedamos pendientes, en el fondo vamos a hacer una sesión especial para tratar el tema del presupuesto, probablemente lo voy a tratar de fijar incluso un día lunes para poder hacerla luego. Vamos a pasar al segundo punto de la tabla, que es el proyecto de resistencia a los antibióticos. Ahí tenemos invitados a Jaime Labarca y a Marcelo Wolf. Jaime nos acompañó, o sea, ambos nos acompañaron la sesión pasada y Jaime nos ilustró sobre el proyecto de ensayos clínicos, Marcelo también, pero ahora me gustaría poder darles la palabra para conocer su mirada sobre esto y que podamos definir después un procedimiento para la tramitación del proyecto. Ahí, no sé cuál de los dos quiere partir. Sí. Jaime, Senadora, Marcelo. senadora, una pregunta antes. ¿Cuántos minutos disponemos o a qué hora termina la reunión, en otras palabras? Habitualmente es hasta las 11, pero lo vamos a extender, yo creo, unos 15 minutos más, si les parece a los colegas, para poder escucharlo y 15 hacer una minutos cada conversación. uno, por lo menos. Sí, tenemos como hasta las 11:15 sin problema. Don Marcelo Wolf, doctor Wolf, ¿podría empezar? Gracias. Bueno, en primer lugar quiero... Gracias. En primer lugar quiero agradecer a la Comisión del Senado, a los miembros de la Comisión, por la confianza que depositan en que pueda yo hacer un aporte en mi calidad de profesional que ha trabajado muchos años en esto. Y lo que podríamos decir es que los antibióticos han sido denominadas las drogas milagrosas. Y sin ellas, realmente podríamos decir que se ha estimado que el 30% de las personas de más de 60 años no estarían vivas, que están vivas ahora no estarían vivas si no hubiera antibióticos. Así es el impacto que ha tenido las drogas. Ahora, estos son productos que desde su comienzo, desde su desarrollo, tienen los días contados, tienen una vida media. Y esta vida media uno sabe que va a terminar en algún momento, algunos los tienen desde su comienzo, como la penicilina, que todavía tiene un rol importante de hace más de 80 años, pero este desarrollo de resistencia que hace que pierdan su efectividad es una capacidad intrínseca de las bacterias. Las bacterias siempre han estado en contacto desde hace millones de años con antibióticos naturales y han desarrollado estos mecanismos. Por tanto, es inevitable que se desarrolle resistencia. Pero lo que debe tenerse muy claro es que la magnitud de esta resistencia está fuertemente influenciada de cómo se usa este recurso. Y en la medida que se use prudentemente, va a haber una presión antibiótica que se denomina baja y se va a poder minimizar el problema. Pero lo que está ocurriendo ahora es que, dado el uso masivo e indiscriminado, la presión antibiótica es tan fuerte que se exacerba tremendamente este desarrollo de resistencia. Una vez desarrollada esta resistencia en una bacteria A que causa la enfermedad B, esta bacteria puede transmitirla a la bacteria
C, que causa la enfermedad, D, sin nunca haber estado esa bacteria en contacto con antibióticos. Y una vez que esta resistencia persiste. El otro problema que tienen los antibióticos, a diferencia de prácticamente todos los medicamentos, es que se usan sin que estemos seguros de que son necesarios. A nadie le dan quimioterapia, a menos que se le documente un cáncer. A nadie le dan un antiepiléptico, a menos que tenga un alto riesgo de epilepsia o tenga la epilepsia. Y así uno puede sumar y seguir. Pero con los antibióticos, ante la sospecha de que hay una enfermedad que puede tener resultados devastadores, hay que actuar. Y así se habla del uso empírico. Creo que es lo que hay que hacer, porque si me demoro puede tener consecuencias fatales. Aún así, si uno analiza el uso de antibióticos en el ser humano, un porcentaje de un 50% de las veces no está indicado o no ha sido bien usado. Así que hay un gran espacio de intervención ahí. Los antibióticos han sido considerados un recurso no renovable, o muy difícilmente de renovar, porque desarrollar un antibiótico tiene un precio muy grande, un tiempo muy largo, y además tiene un rédito bajo, porque desarrollar el mejor antibiótico, y hay algunos antibióticos que con una dosis se cura una enfermedad. Una neumonía uno puede tomar 2 gramos de un antibiótico y se cura. Y eso para la industria farmacéutica no tiene mucho interés. Por eso es que todos en la industria farmacéutica está enfocado al desarrollo de productos de uso crónico, cardiovasculares, y por eso es que en el tema antiinfeccioso están tantos medicamentos para el VIH, que es una terapia crónica. Así que, pero esto no solo ocurre en el ser humano, es fundamentalmente antropogénico el fenómeno, pero y también antropogénico en el sentido de que el uso en la crianza de animales es muy importante. En la ganadería, en el cultivo de la ganadería, tanto vacuno como porcino, en la piscicultura, los peces. Chile ha sido un ejemplo bastante feo sobre el uso en salmón, en el cultivo avícola, en la agricultura que se usan antifúngicos, e incluso, y eso lo aprendí hace muchísimos años, no sé cómo se llama la palabra, de las abejas. Las abejas se infectan en etapa de pupa y muchas veces le dan antibióticos. Y el problema que hay en los animales es que a diferencia del ser humano, que se usa en individuos, y en ese individuo puede que se use mal, en los animales se usa en masas de ganado, en masas de animales, a todo el ganado, a todo la crianza avícola de un criadero, y esto con el fin de fomentar el crecimiento que se obtiene, el engorde, que se obtiene no más de un 10%, y ya los países europeos que lo tienen prohibido han demostrado que con buenas condiciones sanitarias o sin antibióticos se puede lograr ese mismo 10% de crecimiento. Ahora, esto una vez que se lo da a los animales, el animal va a tener la presión antibiótica en su flora y va a desarrollar bacterias resistentes. Esas bacterias resistentes van a llegar a la cadena humana, como se ve en el caso de la leche o el queso, con listeriosis, o se ve en la crianza de pollos, que llegan al ser humano, los huevos también, ¿cierto?, con bacterias resistentes. Pero el animal elimina el animal productos activos al medio ambiente, y ahí hay bacterias también. Y el ejemplo del enterococo resistente a quinolonas por acción de los antibióticos ambientales, lo mismo que pasa en los peces, ha tenido un gran impacto. De ahí que una iniciativa que lleve a dar el mejor uso, al uso racional, en inglés se denomina stewardship, este programa de uso racional, no hay una buena palabra en español, es fundamental, y la iniciativa de esta comisión de analizar el problema me parece altamente adecuada, lo mismo que prohibir en lo más que se pueda el uso de antibióticos por las razones que he puesto en animales. Muchas gracias, señora presidenta, por darme la oportunidad de dar esta opinión. Muchas gracias, Marcelo. Le damos la palabra a Jaime, entonces.
Bueno, mi agradecimiento a la señora presidenta por la invitación y al senador Girardi, y un especial saludo al senador Quintero, y gusto de verlo nuevamente, eh, y así como a todos los honorables senadores. Yo soy el doctor Jaime Labarca, soy jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad Católica, también el jefe de la División de Medicina, y desde hace más de 10 años soy el director del Grupo Colaborativo Resistencia Bacteriana, que permítame explicarle en 2 palabras. Este es un grupo de la Sociedad Chilena de Infectología que agrupa 40 hospitales, probablemente los más grandes del país, que está desde Iquique hasta Punta Arenas representado, así que su región senadora también está representada. Acumula hospitales adultos pediátricos, y lo bonito es que junta hospitales públicos, privados, universitarios y de las Fuerzas Armadas, así que están todos representados. Y en general nos juntamos una vez al año, analizamos, recolectamos los datos del año y los analizamos en una reunión conjunta, y analizamos los datos de resistencia y de consumo de antibióticos del país. La limitación es que este grupo solo trabaja en el ámbito de la medicina humana y más bien hospitalaria, entonces le falta esa visión más global, pero claramente esa visión se ha ido incrementando en estos últimos años. Como lo dijo el doctor Wolf, la resistencia bacteriana es uno de las amenazas más importantes de salud pública en los últimos años, y solo se espera que pueda empeorar. Es muy difícil que pueda mejorar porque los antibióticos siempre los necesitamos y las bacterias siempre van a poder defenderse. Esa es la dinámica que existe, por lo tanto, creemos que el problema, si no se toman medidas muy importantes, podemos tener un problema mucho mayor en el futuro. Sin embargo, este no es un problema al futuro, es un problema actual. Nosotros tenemos en todos los hospitales de Chile bacterias resistentes a prácticamente todos los antibióticos, y durante los últimos 10 años hemos tratado muchas infecciones con un solo antibiótico que es bastante viejo y con muchas limitaciones. Y lo peor de todo es que no es tan raro ver personas con infección urinaria con bacterias resistentes a todos los antibióticos, que a veces tienen que usar tratamientos carísimos para tratar una simple infección urinaria, así que en el ámbito ambulatorio también es relevante. El doctor Wolf lo dijo, los antibióticos son un recurso no renovable, y básicamente porque el periodo que se demora la industria en crear un antibiótico son 10 a 15 años, y el periodo que se demora la bacteria en encontrar la resistencia son 2 años. Es una pelea absolutamente dispareja, digamos, en ese sentido. Así que inevitablemente las bacterias se van a defender cada vez que nosotros usamos antibióticos, y un proceso que ha pasado todo el tiempo que se ha usado. De tal manera que al usar los antibióticos tienen de alguna manera una exposición a un vencimiento tarde o temprano, y por eso que los consideramos recursos no renovables. La OMS estableció 2 acciones principales en relación a esta situación crítica. Primero, le pidió a todos los países que tuvieran un programa implementado contra la resistencia bacteriana, y eso se lo hizo saber a nuestro Ministerio de Salud hace unos años atrás, y se lo pidió formalmente. Así que y eso está en trabajo, ¿no es cierto?, ya está organizado. Y lo otro, que pidió una lista, crear una lista por expertos para priorizar el desarrollo de antibióticos para estas bacterias que yo le acabo de mencionar, para las cuales prácticamente no tenemos opciones. Esa lista se hizo y ha sido difundida y fue presentado en el G20. Estos problemas ya están en reunión de las cumbres de los países para el desarrollo de antibióticos. Pero la solución que yo veo no está en el desarrollo de antibióticos. Esa es súper importante porque necesitamos más armas, pero no es la solución al problema. La solución al problema es la prevención. Y la prevención hay 2 aspectos importantes. Uno es controlar la transmisión de las bacterias, que eso es muy importante a nivel de los hospitales, pero a nivel de los hospitales y fuera de los hospitales es muy importante el uso apropiado y adecuado de los antibióticos. Como mencionó el doctor Wolf, sabemos que el 50% de los antibióticos que se usan en medicina humana probablemente son inadecuados, y sabemos que entre el 50 y 80% de los antibióticos que se usan en medicina veterinaria o en animal son inadecuados tampoco, son en exceso. De tal manera, y el antibiótico que se usa en medicina veterinaria o en animales es más del 50% de lo que se usa en medicina humana. Así que esos son datos súper potentes. Entonces, creo que hay que trabajar mucho en este tema, y por lo tanto me alegro de este proyecto de ley. Yo tengo hartas limitaciones para poder hablar de leyes, porque no es mi experiencia, yo trabajo en la medicina y en otras cosas, pero claramente tengo claro los insumos que probablemente ustedes tienen que tener
para poder ir ponerlos dentro de un proceso, ¿no es cierto?, de una ley, ¿no es cierto?, y mejorar lo que hay ahora. Cuando revisé el comparado me encontré de que básicamente lo que existe ahora, tanto en el Código Sanitario, es básicamente encontré dos aspectos fundamentales. Uno era la ley de la evaluación de importación y calidad de los antibióticos, un problema que generalmente radica más bien en el trabajo del Instituto de Salud Pública, y había también algunos aspectos de regulación parcial de antibióticos en acuicultura. Así que eso está bien porque ya están visualizando un problema que es mucho más allá de la medicina humana. Pero de todas maneras parece que lo que hay actualmente es insuficiente, a mí me parece, por lo tanto la necesidad de una ley es muy importante. En relación a la ley, entonces, con las limitaciones que yo puedo tener, creo que hay que tener en consideración aspectos generales y aspectos puntuales. Los aspectos generales tienen que ver con normativas generales de prevención, y los aspectos puntuales creo que hay que separarlos tanto a nivel hospitalario o a nivel de medicina ambulatoria, a nivel de medicina veterinaria y a nivel ambiental. Creo que hay que tener un poco esa, porque los enfoques pueden ser un poco distintos dependiendo de esos ámbitos. A nivel de las medidas generales a considerar, a mí me parece que trabajar en educación a la comunidad es fundamental. Yo creo que la gente tiene que conocer y entonces creo que tiene que haber recursos o tiene que protegerse la educación a nivel de la comunidad. Y lo otro que creo que me parece que es importante es proteger o fomentar la investigación también a nivel de los centros universitarios o las personas que hacen investigación, porque creo que aquí hay mucho que aprender todavía para poder usar mejor los recursos que hay. También es importante, a mi juicio, tratar de mejorar la capacidad de los laboratorios y también de evaluar la capacidad de los laboratorios que tienen para hacer los diagnósticos de resistencia. Esto va evolucionando a nivel de la biología molecular y muchas veces los laboratorios todavía no tienen los recursos suficientes para hacer buenos diagnósticos de resistencia. Ahí yo veo un rol importante del Instituto de Salud Pública, que me parece que es muy importante, ¿no es cierto?, porque ellos podrían trabajar, ¿no es cierto?, y no es fiscalizar la palabra, sino es básicamente evaluar muy bien y capacitar y evaluar, ¿no es cierto?, que los laboratorios estén a la altura de hacer diagnósticos como se requiere hoy en día para este tema. Lo otro que falta también a nivel general de trabajar es un sistema único para monitorizar o vigilar la resistencia bacteriana. Nosotros en este grupo que yo les contaba, monitorizamos y tenemos datos de nuestros hospitales y son los datos que hay en el país de alguna manera. El ISP tiene otros datos que más bien se enfocan a bacterias y a ciertas bacterias de la medicina ambulatoria, y el ministerio tiene otros datos. Entonces yo creo que valdría la pena mejorar un poco hacia un sistema único de registro de la resistencia. Y por último, creo que el programa de resistencia que radica en el Ministerio de Salud tiene que ser potenciado y tiene que ser un programa súper activo como se requiere para este tema. Así que yo no sé si esas cosas entran en el ámbito de la ley, pero creo que es súper importante considerarlas. A nivel hospitalario, probablemente los programas de infecciones asociados a atención de salud son importantes, pero creo que hay que fomentar, y todos los hospitales deberán tener esto hoy en día, un programa que se llama PROA, que es el programa de resistencia o de optimización a los antibióticos, que vigilan el consumo antibiótico. Hay que saber cuánto se consume antibiótico, en qué área y cómo se puede controlar eso, ¿no es cierto? Tener todos los protocolos establecidos y establecer sistemas de protección a algunos antibióticos que son de más alto costo y que pueden generar más resistencia. A nivel ambulatorio, el gran avance fue en el año 2000, cuando se hizo la ley de venta con antimicrobianos solo bajo receta médica. Y eso, yo me alegro mucho de ese avance. Eso fue una ley que se discutió probablemente como todas las leyes, y creo que ha funcionado relativamente bien, pero creo que falta una adecuada fiscalización. Entonces, a lo mejor en esta ley debiéramos también considerar fiscalización, ¿no es cierto?, del cumplimiento de esta ley, que en realidad nos pone en una situación buena en términos de que se puede controlar esto. También a nivel ambulatorio es importante, ahí se refuerza la educación a la comunidad, ¿no es cierto?, para no exigir antibióticos cuando probablemente no son necesarios, y también a nivel médico, el gran problema que hay es el tratamiento de infecciones virales con antibióticos. Entonces hay también un gap que se puede mejorar. Ahora, la salud animal, como ya se lo comentó el doctor Wolf y se ha comentado, y como está puesto también en el proyecto de ley, me parece central en este tema, porque la cantidad de antibióticos que se usa es tanto o más que la medicina humana, ¿no es cierto?, y probablemente con un uso que debiera ser controlado.
A nivel de la veterinaria, de la consulta veterinaria habitual, me parece que hay que hacer mucha educación, ¿no es cierto?, para el tratamiento y la adecuada profilaxis puntual, solo cuando requería, pero aquí el tema está con los animales de producción, y me parece que definitivamente hay que prohibir el uso de antibióticos con fines de factores de crecimiento, que sabemos que se ha usado por muchos años, y también restringir bajo vigilancia sanitaria, que sea justificada, supervisada cada vez que se quieran usar antibióticos con fines profilácticos, ¿no es cierto?, o a nivel más masivo. Entonces esto tiene que ser muy bien vigilado, custodiado, ¿no es cierto?, supervisado. Y finalmente, a nivel de la medicina ambiental, creo que es muy importante restringir el uso de profilaxis extendida o la metafilaxis con impacto ambiental. Entonces ahí está todo el tema de la industria alimentaria y la acuicultura, ¿no es cierto? Y también debiera establecerse mecanismos de vigilancia ambiental, tanto de antibióticos en el ambiente como de genes de resistencia que pueden estar presentes, y eso lo hacen los grupos de investigadores en Chile. Tenemos gente que yo conozco, ¿no es cierto?, que estudia las aguas, los ríos, etcétera, toda la contaminación que puede ser ambiental. Para terminar mi presentación, solo quiero decir que entiendo que las leyes tienen que ser simples, inclusivas, amplias, y yo le he dado un montón de detalles, pero creo que es bueno que los considere. Entonces ahí sería súper interesante ver cómo ojalá se pudieran poner todos estos ingredientes, todos estos pilares, ¿no es cierto?, dentro de esta ley, para poder recuperar el poder milagroso que han tenido los antibióticos sobre la salud humana. Solo quiero decirles que probablemente el hecho único médico que ha tenido más impacto en el aumento de las expectativas de vida fue el descubrimiento de los antibióticos. Hay un antes y un después en la sobrevida humana después del descubrimiento de los antibióticos. Así que ese poder hay que recuperarlo como sea posible. Quiero terminar felicitando a la Comisión por esta iniciativa. Me parece que es muy importante este tema, que sin duda nos está afectando ya, pero puede ser peor en el futuro, así que legislar sobre esto me parece importante y necesario, y agradezco una vez más a la senadora Goy, al senador Girardi y a todos los honorables de esta comisión por la oportunidad de presentar esto, y estoy dispuesto, bueno, a comentar, responder preguntas en los 5 minutos que quedan. Sí, muchas gracias, Jaime, por la presentación, también al doctor Wolf. Este es un proyecto que tiene hartas aristas. Si tuvieron los colegas la oportunidad de ver el texto, lo que hace es establecer desde definiciones, ¿no es cierto?, hasta las regulaciones más específicas, y está todo el ámbito de lo humano y el ámbito de lo animal, podríamos decir de alguna manera, ¿no es cierto?, ahí de la producción de alimentos, de las especies hidrobiológicas, que tienen sus propias regulaciones. Quiero comentarles que también está presente Marisa Caipo, ella es oficial de la Seguridad y Calidad Alimentaria de la FAO, que nos va a acompañar durante la tramitación y discusión de este proyecto. Yo creo que es bien interesante en esto poder ver también legislación comparada, a propósito de lo que nos planteaba Jaime, y deberíamos pedirle, Fernando, a la biblioteca que nos haga una revisión de legislación comparada en esta materia, y quizás ahí si ustedes, Marcelo, Jaime, tienen referencia de algunos países que han resuelto de mejor manera esto, que nos puedan también aportar para poner ahí el foco, para ver cómo, además esto tiene que ver con legislación, tiene que ver con regulaciones o planes, más bien desde el Ejecutivo, que podamos rescatar ahí las mejores prácticas que hay a nivel internacional. Yo voy a dar una ronda para hacer consulta a los colegas. Me pidió la palabra la senadora Fonbert, después el senador Girardi. Gracias, Presidenta. Yo agradecer la presentación. Creo que este es un tema sumamente relevante, y que tiene, como usted muy bien dice, varias aristas. Yo, desgraciadamente, tengo un tope de horario ahora, entonces me voy a tener que retirar antes, pero me imagino que esta no va a ser la última reunión donde nos vamos a poder reunir y conversar del tema. A mí me gustaría, si es que usted pudiera pedirle a la biblioteca adicionalmente que hicieran un levantamiento, no solamente desde la perspectiva de lo que hay respecto a legislación en cuanto a temas estrictamente desde el punto de vista de la salud, sino que también desde el punto de vista de la industria agroalimentaria, que tiene una relación muy, muy directa con el tema, obviamente, y ahí también de hacer un levantamiento, y quizás en eso nos pueden acompañar también los ministerios de
agricultura. Yo creo que aquí es importante agricultura y es pesca, que hoy en día está en economía, pero que básicamente todo el sector agroalimentario, que es donde también es importante regular esto. Yo ahí ya no me manejo, si es que, pero eso no nos van a poder contestar también de parte del Ministerio de Pesca, o sea, de la Subsecretaría de Pesca, si es que aquí hay algo regulado también desde el punto de vista ambiental. O sea, si está cruzado, ¿en qué tantas partes tenemos probablemente como diseminado todo lo que es este tipo de regulación? Entonces sería interesante poder invitar en algún minuto a estos dos ministerios, pero también quizás tener antes nosotros desde la biblioteca un levantamiento, qué es lo que sucede a nivel internacional, pero además dónde están en los distintos cuerpos legales las regulaciones de esta materia, porque me imagino que están muy desperdigadas y quizás sería ya un gran aporte poder ordenarlas y poder tenerlas claras, porque creo que es un tema súper relevante. Gracias, Presidenta, y me disculpo que voy a tener que, tengo tope de horario ya hace 12 minutos. Sí. Yo supongo que queremos ver Estamos de nuevo, partiendo la discusión, de todas maneras. Incluso yo, no sé si les parece, yo sugeriría verlo en general y en particular a la vez, que podamos acordar eso, que hagamos ronda de audiencia, pero la sala se demora tanto en poner en tabla proyectos que pudiéramos solicitar eso. Es que veamos primero a qué es lo que nos enfrentamos, porque si es que es muy complejo, ¿no? Yo le pediría que primero veamos a qué es lo que nos enfrentamos y después tomemos esa decisión. ¿Y qué tan ambiciosos vamos a ser también? Siempre aspiramos a lo máximo. Sí. Acá la complejidad que vamos a tener va a ser con las empresas que usan en forma masiva el antibiótico, sí, pues. Sobre todo en la industria pesquera. Bueno, me parece razonable. Sí, me parece razonable que hagamos ahí un listado de a quienes nos interesa recibir, que hagamos esas audiencias y ahí evaluamos cómo continuamos con la tramitación legislativa. Le doy la palabra al senador Girardi. Perfecto. Y liberamos a la senadora. Gracias, disculpen. Que vaya a la otra comisión. Mira, yo creo que este es un tema mayor. Yo tengo la sensación de que la humanidad enfrenta varios cataclismos en curso que son crisis ecológicas, como esta. La pandemia, que es parte de la crisis ecológica y la manera que habitamos el planeta y nos relacionamos con los otros seres vivos, que es evidente, y esas mismas condiciones nos van a traer nuevas pandemias. Tenemos el calentamiento global, que está generando pandemias por una parte y generando un cambio estructural en los sistemas vivos que viven todos en parámetros muy limitados. En tercer lugar, tenemos la pandemia de los estilos de vida, que es una pandemia silenciosa, tan grave o más que el COVID, que es la pandemia de la obesidad de los 41 millones de personas que silenciosamente mueren por año, 112.000 por día, de infarto, accidente vascular, cáncer, y mueren 40.000 diarios jóvenes que no debieran morir. Y tenemos, yo creo que como otra expresión de ese cataclismo, la resistencia antibiótica, porque el mundo puede volver a ser un mundo pre-antibiótico, puede volver a ser un mundo parecido a cuando no habían antibióticos, que una persona, como el caso como que fue un caso muy comentado en esa época de un jardinero, una persona que estaba cuidando su jardín, se pinchó el dedo con la espina de un rosal y murió, ¿te das cuenta? Y eso era muy frecuente, como dice Marcelo, el 30% de la población mayor de 60 años no existiría. Yo, por ejemplo, no existiría, y muchos de los que están acá, si no hubieran habido antibióticos, por los estrés que hemos tenido de vida. Entonces, creo que es muy importante entender que lo que estamos enfrentando es una mega crisis. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre esto. Ahora, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Me preocupa que hay una comprensión muy antropocéntrica del fenómeno de la resistencia antibiótica. Porque lo que está haciendo la resistencia antibiótica y el uso indiscriminado de antibióticos es afectar a los seres humanos, sí, de todas maneras. Y se prevé que van a morir muchas personas producto del uso indiscriminado de antibióticos. Lo que pasa es que la manera en que estamos aplicando los antibióticos, donde el 75% son para uso de animal,
y 25% son para uso humano, y por lo menos, yo no sé si estará de acuerdo Marcelo y Jaime, pero al menos cerca de la mitad de los que se usan para consumo humano no siempre están bien indicados. Entonces, lo que estamos afectando es algo que es mucho más profundo. La estructura de la vida, la base de la vida, el pilar de la vida en el planeta son las bacterias, que son las que controlan todos los fenómenos del planeta, como en el cuerpo humano, es como el sistema inmune del cuerpo humano que mantiene la temperatura, captura el CO2, son las estructuras vitales y son un sistema inteligente que está totalmente coordinado. El problema es que todos los seres vivos tienen biomas, o sea, el ser humano, y eso es muy importante, tiene más bacterias que células propias. El 1% de los genes de un humano son humanos y el 99% de sus genes son bacterianos, el 40% de las moléculas en la sangre de un ser humano son moléculas bacterianas. Entonces están incidiendo en todos los ámbitos de la vida. Uno no sabe que es un simbionte. Nosotros tuvimos la suerte de tener a Rob Knight, que no sé si lo conocen, que es científico mundial de bacterias junto con McManian, y te abren un mundo que es una nueva frontera para la medicina. Hoy día muchas de las enfermedades, los estados de ánimo, de las relaciones de pareja dependen de tus bacterias. O sea, es un campo que yo encuentro apasionante. Pero el tema es que todos los seres vivos tienen bacterias, lo tienen las plantas, lo tienen los insectos, los tienen las abejas, lo tienen los árboles, todos conviven y lo que estamos alterando nosotros no es solamente la estructura de los seres humanos, estamos causándole a todos los seres vivos una enfermedad como nos estamos causando nosotros cuando tenemos antibióticos y cambiamos nuestra flora o cuando tenemos resistencia. Porque aquí los antibióticos no solamente generan resistencia, te cambian los biomas que normalmente debiera tener una persona y se altera por otro y empiezan a aumentar los cánceres, empiezan a aumentar la esclerosis múltiple, empieza a aumentar la diabetes, empieza a aumentar la obesidad, pero esto le pasa a todos los seres vivos. Entonces yo también pienso que hay una responsabilidad de nosotros los humanos en no solamente dañarnos a nosotros, estamos dañando el pilar de la vida de los seres vivos más importantes para el planeta, que son las bacterias, que son lejos los más inteligentes. Una bacteria, claro, sola es tonta, porque no es nada. Es como una neurona del cerebro humano, si tú la sacas es nada. Pero la interacción de todas las bacterias del sistema vivo hacen emerger una inteligencia planetaria que es la que mantiene todos los ecosistemas y la cual nosotros vivimos. Por eso hoy día se habla de la salud del planeta. El peso de las bacterias es superior a todos los, si tú pesaras el sistema bacteriano del planeta pesa mucho más que todos los sistemas vivos juntos, mamíferos, o sea, son los verdaderos dueños y habitantes y pueblos originarios, y además son los ancestros de los seres humanos. Entonces, yo creo que es muy importante entender ecológicamente que estamos hablando de un tema mucho más profundo, que nosotros estamos cambiando la estructura que ha permitido la evolución de la vida en la Tierra y que podemos generar daños que nos van a afectar a nosotros, porque son daños que están afectando a la estructura básica de la vida del planeta. Por eso que a mí me parece tan importante ponerlo también en ese contexto. Y por eso que la urgencia de esto nos va a afectar a nosotros. Pero nosotros dependemos de la salud del planeta y lo que estamos afectando es la salud de todos los seres vivos, de todo. Aquí no se escapa ninguno. Aquí sigue. Esto sí que es democrático. Lo que nosotros le hacemos en materia de resistencia antibiótica, como las bacterias son el pilar de la vida de todos los seres vivos, estamos afectando la estructura más básica de la vida y yo considero que eso es dramático, que ni siquiera haya conciencia. Entonces, por eso me parece tan importante avanzar en esta materia. Gracias, Guido. No sé si hay algún otro colega que quiere intervenir. Yo quiero dejar invitados a Marcelo y a Jaime para que nos acompañen, así al igual que la representante de la FAO, siéntanse invitados en esta comisión, les vamos a ir comunicando cuando lo tengamos en tabla, ¿no es cierto? Los invitados ojalá puedan seguirnos acompañando así como lo han hecho también en el planteamiento inicial, que es el que estamos conversando. Les dejo el espacio si quieren hacer algún comentario a raíz de las intervenciones antes de cerrar la sesión. Jaime, Marcelo. Sí. Marcelo. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho, la verdad la importancia que ha destacado el senador Girardi es evidente, es media terrorífica, pero así es. Pero viendo lo puntual, específicamente de esta ley, ahí lo anoté, en esto me preocupa un poco el planteamiento de que se lleve a que se entreguen unidades, las cantidades fijas de antibióticos.
en la farmacia y que el farmacéutico elimine el resto. Desde el punto de vista práctico, si bien esto se hace en otras partes, en Estados Unidos se entrega, la receta dice 27 pastillas y el químico entrega 27 pastillas. Pero pienso que aquí no sé si existe esa capacidad y que puede llevar a que la persona diga, mire, esto vale 20.000 pesos, tengo 10, deme la mitad de las pastillas nomás, y se hagan subtratamientos. También la eliminación que deba hacer el farmacéutico de los antibióticos, no vaya a pasar lo mismo que cuando se le dan a los animales, que se elimine en forma que no corresponde. Así que yo sería cuidadoso con plantear un cumplimiento inmediato de eso, porque no creo que exista la capacidad de que por lo menos en la medicina ambulatoria de farmacia se pueda implementar con facilidad esa entrega de unidades tan específicas. Por lo demás, en general, las unidades que vienen en los envases tienen pedidos que son más o menos razonables. Eso es lo puntual que sí. Sí, Yo creo que sí, sobre eso yo creo que va a ser parte como la discusión en particular, y probablemente lo que tenemos que hacer es implementar mejor el fraccionamiento. ¿Cómo se relaciona con eso? Pero va a ser parte de la discusión en detalle. Jaime. Sí, yo solo antes de despedirme quería, bueno, volver a agradecer. Estoy súper de acuerdo con las palabras de este concepto más ecológico que plantea el senador Girardi. Creo que es así. Y creo que nosotros, yo siento que estamos como al medio de este concepto ecológico global, pero hacia adentro nuestro tenemos toda nuestra flora normal, intestinal, que nos protege de muchas enfermedades. Y cuando uno toma una pastilla antibiótico, esa flora se altera de una manera muy significativa. Empiezan a aparecer las bacterias, se mueren las bacterias sensibles, crecen las bacterias resistentes, y por eso que las personas después hacen infecciones por bacterias resistentes. Ahora, recuperar esa ecología interna, o sea, uno puede perderla en un día o una semana, y recuperarla puede tomar meses o años. Entonces, esa similitud, ¿no es cierto?, que uno ve hacia adentro de lo que pasa con la ecología interna, que tenemos también probablemente lo que pasa afuera. O sea, echar a perder la ecología que tenemos puede costar muy poco, y recuperarla puede costar mucho. Entonces creo que por eso que hay que tener toda esta visión general. Creo que la ley tiene que ser súper amplia. Tiene que tomar la medicina humana, tiene que tomar la medicina ambiental, veterinaria y ambiental. Tiene que mirar todos esos aspectos, ¿no es cierto? Claramente hay aspectos más puntuales que se pueden trabajar en el futuro, y yo estaría muy feliz en la hora de poder acompañarlo en todo el proceso, si es necesario, cuando me necesiten. Así que cuente conmigo, por supuesto. Muchas gracias, Jaime. Agradecerte también, Marcelo. Y con esto damos por terminada la sesión de hoy día, habiendo cumplido con creces los objetivos que teníamos. Así que nos vemos un ratito más con los colegas en la tarde. Muchas gracias. Gracias también, Fernando, Evelyn, y a todo el equipo de apoyo.